Nos enseñaron a memorizar, pero no a pensar. ¿Qué está fallando en la educación hoy? Soy Ginely Vázquez y junto al Dr. Javier Nava, investigador en temas educativos, vamos a cuestionar, entender y reconstruir la forma en la que aprendemos. PIRC, aprendiendo a pensar. Iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Benigno. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a quienes, o buenos días o buenas noches, ya cuando esto se difunda, a quienes le dediquen un rato a este asunto. Y como ya dijo Benigno, se tratará de la educación en sus diferentes niveles y con sus diferentes actores. Me pidieron que moderara esto y bueno, a ver qué podemos hacer, simplemente dando la palabra y quizá haciendo algunos comentarios. Vamos a empezar con Alejandro. ¿Qué puedes decir, qué quieres decir, Alejandro, sobre este asunto de la educación en general? Bien, considero que desde mi trinchera, que es el bachillerato, nos estamos enfrentando a una problemática que pareciera ser general. En las aulas hay un gran distractor que viene dado por el uso de las tecnologías, pero no como una herramienta de trabajo, sino que el teléfono celular, las tabletas, la computadora se están convirtiendo en cuestiones que van más allá de una herramienta y se convierten en unas situaciones de ocio. Generalmente los estudiantes lo que hacen es distraerse con películas, con redes sociales, delegando todas las cuestiones académicas a tiempos más cortos. Entonces lo que hacen ellos es ocupar más tiempo en pasar en redes sociales y todo. Entonces, para un docente a estas alturas es un poco complicado poder establecer un vínculo adecuado con los estudiantes para el aprovechamiento académico. Entonces me gustaría partir de este punto para ir ahondando en la problemática que se está presentando. Benigno, ¿tú qué puedes decirnos de la educación, o siguiendo la idea de Alejandro, o alguna otra que se agrega? Sí, bueno, yo iniciaría este comentario desde esta experiencia en la formación docente que tiene la Universidad Pedagógica Nacional y justo un eje de cambio, un agente de cambio, ha sido el docente en la sociedad. Entonces mi participación va a hacer énfasis en los grandes retos que tienen los docentes hoy y particularmente algunos sectores de los docentes. Es decir, hablamos de docentes de educación básica, educación media, educación superior. Estas cuestiones, por ejemplo, en este primer comentario, hacer el énfasis en estos docentes que han sido desdibujados por una sociedad que pareciera, dijera Gadamer, está un poco desorientada, y en ese sentido ha quitado o ha perdido, y también, ¿por qué no decirlo?, el docente se ha prestado o no ha podido consolidar una figura que bien tenía, por lo menos de respeto, más allá de lo que implicaba la enseñanza-aprendizaje en el aula. Creo yo que es un problema que cuando hablaba de sectores, si nos referíamos a los maestros que trabajan en escuelas particulares, estamos hablando de problemas inclusive que pocos se conocen, o por lo menos que no se han problematizado, de tal manera que encontrando las dimensiones podamos generar alternativas de solución. Esto conlleva a que hablemos de políticas públicas, un enfoque desde el sindicato, la alianza de padres con maestros, la relación entre alumnos, maestros, y por qué no es al centro del asunto y de la problemática la desdibujar la parte de la autoridad que el docente ha reflejado y que ha dejado de ser autoridad en algunos escenarios, y obviamente esto impacta en el desarrollo de los niños, de los jóvenes y por supuesto también de educación superior. En este sentido creo yo que es más, hago un comentario como poniendo en tela de juicio que hay proyectos fallidos en este sentido y que habría que retomarlos y reorientarlos. Me voy a dirigir concretamente a la Universidad Pedagógica Nacional. Cuando es creada la Universidad Pedagógica Nacional, nace con la idea de la profesionalización de los docentes.
y habría que revisar, tiene 73 unidades en el país, y de estas 73 unidades en el país, en el caso de Puebla tiene 3, Tehuacán, Teciutlán y Puebla. Puebla tiene sedes regionales y hay muchos programas que se han dejado de darle seguimiento, y entonces estamos hablando de que los docentes han dejado de ser evaluados, han dejado de ser capacitados, como si ya muchos de los problemas se hubiesen resuelto. Y entonces yo diría que ¿por qué digo que es un proyecto que tiene áreas fallidas? Pues justo porque desde el punto de vista académico depende mucho de Ajusco, de la unidad central, y desde el punto de vista administrativo depende de la SEP. La SEP se convierte como en la parte patronal para nosotros aquí en Puebla. Ahora, finalmente, en este apartado, creo que eso conlleva a que las funciones sustantivas de una universidad, precisamente aquí había un vínculo muy importante entre el docente de la universidad pedagógica para los docentes de educación básica. Es decir, docente con docente, pero la idea era la profesionalización de los docentes. Y su lema, educar para transformar, entonces al estilo Freire implicaría estar reflexionando permanentemente en esta visión social y llevar las prácticas al aula, precisamente para tener un mayor impacto en los procesos de aprendizaje. Gracias, Benigno. Bueno, Alejandro mencionó, entre otras cosas, este asunto de los dispositivos electrónicos que están en muy diversas formas y que cada uno de ellos accede a un montón de diversas formas de presentación también, sean audios, sean videos, textos es menos, pero dentro de los videos también hay categorías. Hay videos que pueden tardar 2 horas, una película. Hay videos que tardan, no sé, algunos segundos, y los jóvenes tienden a los que tardan poco. De hecho, los textos, un texto probablemente de 500 palabras ya les parezca desagradable hasta mirarlo. Pero un TikTok, bienvenido. Aunque en realidad la brevedad pudiera ser que la brevedad camina en sentido contrario a la profundidad. La brevedad, en este caso, por la brevedad misma, no por el cuidado de un número pequeño de palabras, pero que están muy bien armadas y que 25 palabras podrían provocar una reflexión entre 3 personas de 2 horas, un diálogo de 2 horas. No. Brevedad en el sentido de decir algo y el objetivo es que lo crean, nada más. Que lo acepten de manera acrítica, no que lo crean en términos de creatividad, de que lo recreen. No, tampoco. El TikTok, su naturaleza parece ser la de esto es así. Y así se debe aceptar. Y entonces, mirar 25 TikToks de 1 minuto enriquece más que mirar un solo mensaje, escuchar, percibir y cuestionar un solo mensaje de 25 minutos. ¿Sí? Entonces, la brevedad, la dispersión, está fomentando el cultivo de la escasez de la atención, un poquito prolongada, un poquito. Incluso el cine está en el mismo sentido, aunque la película tarde 2 horas, sus escenas son breves, son fuertes en color, son fuertes en sonido, son fuertes en palabras, pero son pocas las palabras, son más las explosiones que puede haber. Esto de los distractores, que ya mi rollo lo convirtió en otro distractor. Los docentes, dice Benigno, se han devaluado. ¿Se han devaluado por ellos o los ha devaluado lo que ha ido sucediendo?
Por ejemplo, si un estudiante compara a su docente con TikTok, ¿quién pierde? ¿Por qué pierde? Y vayamos a otro asunto. ¿Y qué tal si el docente se la pasa también siendo un cliente frecuente de los TikToks? Entonces lo que transmite es la misma cultura. Y al transmitir esa cultura, obviamente está haciendo un trabajo destructivo en contra de su clase, porque que yo sepa no hay clases de 5 minutos, ni de 20 segundos, como pueden ser algunos TikToks. Entonces, el propio docente está trabajando para su devaluación. Y la institución, ¿qué ha hecho la institución? Yo no lo sé, retomo palabras de Benigno, en algunos aspectos al menos ha fallado en lo de profesionalizar. Alejandro, ¿cómo puedes continuar esto? ¿O le cambias o discutes o tus desacuerdos con Benigno y conmigo? Por favor. Bien, estoy haciendo una reflexión al respecto de esto y comparándolo con mi práctica docente. Efectivamente, por ejemplo, en el aula, uno de los factores que vemos es que los chicos pierden rápidamente la concentración. Si eso lo comparamos, o más bien juntamos lo que hay con los TikToks y estas recompensas o estímulos visuales y de audio que tienen con los medios, y eso nos lleva a que los chicos se están acostumbrando a ver las cosas lo más rápidamente posible y tratan de dar solución a estas mismas cuestiones también lo más rápido posible. Es decir, no emplean mucho esfuerzo en este tipo de situaciones a la hora de resolver problemas, ¿no? Pero viene otra situación, hablando de la profesionalización del docente. Estaba pensando precisamente en el Estado, cuando está proviendo las capacitaciones hacia los docentes. Hay un margen muy grande entre el avance de la tecnología y la capacitación que está recibiendo el docente, por ejemplo, para tomar esa tecnología como una herramienta que le permita dar mejores clases, o en este caso utilizarlas como herramientas pedagógicas para poder llegar a competir de alguna manera con los TikToks, llegar a competir con esos medios de comunicación que continuamente están bombardeando con ideas a los chicos, y se está perdiendo mucho el grado de profundidad que los chicos puedan tener al hacer el estudio de un tema o algo relacionado con sus materias. Efectivamente estamos viéndonos por todos esos lados rebasados. Uno de los problemas, como comentabas, el mismo docente o nosotros como docentes, si no tenemos clara esta situación, pues estamos destinados a rezagarnos aún más y que todo esto nos esté superando. Creo en lo particular que una de las maneras de poder contrarrestar estos fenómenos sociales o mediáticos que se están viendo es que el docente haga conciencia sobre el trabajo que está haciendo en el aula y pueda tener estrategias didácticas o pedagógicas que logren enganchar a los chicos para llevarlos a un aprendizaje significativo, un aprendizaje más profundo, un aprendizaje que no tenga que ver solamente con el estímulo y la respuesta inmediata, sino que tenga elementos necesarios y suficientes para iniciar la construcción de significados. Y desde mi punto de vista, en las cuestiones de nuestras autoridades educativas, ellos también se están viendo rebasados como para poder implementar estrategias que vayan en este sentido. Estamos pasando al cómo, según escuché. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo hacer más significativo el aprendizaje? Alejandro, si conté bien, mencionó 2 veces la palabra aprendizaje y una vez la de construir significados. Sí, de hecho, yo abordaría de algunos puntos nodales. Carlos Simas hizo una investigación en la UNAM, en educación, sobre el concepto de innovación. Obviamente su objeto de estudio era revisar qué tan innovadores eran los docentes. En este caso,
abarcaba prácticamente lo que era educación superior, pero lo que quiero enfatizar es que IMAS encontró que los docentes iban a ser mejores en cuanto a su práctica docente, aquellos docentes que estaban vinculados a fenómenos sociales. Esto es, que maestros estuvieran en movimientos de protesta, partidos políticos, sindicatos, algo que tenga que ver con la vida social más allá del aula. Él encontró y tiene indicadores, es decir, maestros más tolerantes, con más, esto si etimológicamente vemos que didáctica es el arte de enseñar, bueno, pues entonces estos maestros tenían más facilidad, mejor manejo de los tiempos, mejor manejo de los espacios, inclusive al estilo Rogers, pues induciendo a los alumnos cambiar la monotonía en las clases, en impartir una clase, en el uso de la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces me parece que lo que hizo IMAS tiene varias cosas que nos llevan a otro punto, que sería revisar las políticas públicas, porque las políticas públicas tristemente, se dijo mucho cuando la reforma de Peña Nieto, se decía que había una reforma para la educación, pero sin los docentes. Entonces, como que de entrada era un aborto ahí, pues, ¿no? O sea, había que reformar la educación sin los que imparten educación. Entonces, me parece que esos son los proyectos fallidos. Y esto también implica que nosotros reflexionemos y reorientemos que existen espacios como el COMIE, que son lugares, o como el propio CONACYT, que son instancias formalmente institucionalizadas, que tienen políticas públicas de recursos económicos, en donde esta repartición de ese Producto Interno Bruto o parte del Producto Interno Bruto destinada a cubrir las necesidades del Estado en materia educativa, deben ser cómo fortalecer la educación desde el punto de vista de la investigación, es decir, ¿qué se está investigando? Si lo que se está investigando está impactando, sí, pero ¿a quién? ¿Está impactando en los docentes, para los docentes, o meramente se hacen estudios que, cómo podemos dar una explicación que pasamos una pandemia y no se podía o no se pudo generar una vacuna propia, en donde estaban todos los alcances de los investigadores del CONACYT y demás, ¿no? Entonces el CONACYT tiene retos muy importantes, no me voy a desviar aquí de la temática, pero lo toco porque el CONACYT precisamente hace una clasificación por ahí dicen, de gente que tiene y alcanza niveles de investigación, de difusión, de escribir y demás, y bueno, pues la apoya con recursos. Aquí el problema sería desde una política pública y los demás, porque los demás pueden ser mayoría, es decir, hay muchísimos docentes que no tienen espacios ni políticas públicas que los hagan crecer con esta demanda de estar vinculándolos al problema social. Casi es como opcional. Es decir, muchos maestros se la pasan repitiendo durante muchos años el mismo programa, y entonces esto pedagógicamente no solamente es tedioso y hace aburrida una clase, sino que empieza a tener problemas con los alumnos. Y para cerrar este comentario en este momento sería estas dos cosas que ocurren con un maestro, que cuando el docente pierde el control de sus alumnos, lo que ocurre es que después se convierte en un maestro represor, ¿no? Como más dictatorial, y entonces viene una serie de problemas en donde se pueden ver regreso al primer punto, donde pareciera ser que está desdibujada una autoridad cuya existencia tendría que mediar entre el conocimiento y el aprendizaje y la conducta de los estudiantes. Entonces el docente se enfrenta no solamente a políticas públicas vacías, sino a alumnos desinteresados, pongo comillas, desinteresados muchas veces por problemas didácticos, por problemas del docente. Entonces, mi propuesta, mi crítica y mi aportación sería poner en tela de juicio el papel que tienen los docentes en México en sus diferentes niveles educativos. Entiéndase esto como el papel para investigar, ¿por qué no investiga? No están las condiciones, las políticas públicas, ¿quién las va a cambiar? ¿Cómo las podemos cambiar? ¿Cómo nos podemos acercar a quienes cambian y aplican las políticas públicas para mejorar la educación en México? Hoy tenemos en puerta un modelo educativo diferente, y por ejemplo yo ahí le preguntaría a Alejandro sobre si ve él en su práctica estos principales retos que tienen los jóvenes, un grupo de edad vulnerable
con muchos problemas, y no solamente lo digo desde el punto de vista estadístico, sino que fisiológica y socialmente se reconoce a un adolescente con un montón de cambios hormonales, sociales, biopsicosociales, y bueno, este agente llega a una escuela en donde muchas veces una de las características que tiene es ser desafiante. Y entonces los jóvenes desafían, es su naturaleza, diría yo, Claro. y hasta donde el docente está capacitado para enfrentar estos problemas. Ya hablé de un montón de cosas, pero yo espero que aquí el doctor nos ayude a aterrizar un poco todas estas cuestiones. Alejandro, para no cortar esta secuencia de intervenciones, Benigno hizo una pregunta y esa pregunta la dirigió a ti por el nivel de bachillerato. Sí, es ¿Sí? correcto. Es una pregunta un tanto compleja de contestar por la contextualización de cómo surgió esta propuesta de la nueva escuela mexicana, ¿no? Para poderla contestar voy a irme un poco más atrás y retomando elementos que estabas comentando. Por ejemplo, ¿es válido pensar en un docente investigador que esté frente a grupo en primaria, en secundaria, un bachillerato? Es un poquito complejo que un docente que esté frente a grupo pueda hacer una investigación de calidad y que arroje resultados. Me voy a otra cosa muy importante. De acuerdo a las políticas de gobierno, hay planes y programas de estudios con ciertos objetivos que deben de cumplirse. Y entonces los docentes frente a grupo están tratando de cumplir con esos objetivos administrativamente hablando. Por la carga de trabajo y ciertos espacios que deben de abrirse, ahorita voy a comentar cuáles son esos, nos estamos olvidando de que los niños, desde kinder, primaria, secundaria, necesitan espacios para aprender también a debatir, aprender a pensar, aprender a hacer cosas que son inherentes al ser humano y están asociadas, creo yo, desde mi punto de vista, a la imaginación. ¿Cómo puedo fomentar la creatividad en los niños si a través de mis propios planes y programas de estudio, por tratar de cumplirlos, les estoy cortando esa parte de ahí? A nivel nacional, el número, no tengo ahorita el dato, pero el número de investigadores en México son muy bajos. Hablaste hace un momento del CONACYT y todo. La pregunta es, ¿por qué no hay tantos investigadores? ¿Hace falta apoyo por parte del gobierno? Yo creo que no solamente es la cuestión de la aportación de dinero, sino que la pregunta sería, ¿cómo, como docentes, desde el kinder, primaria, secundaria, bachillerato e incluso en la universidad, estamos fomentando esa curiosidad, esa creatividad de nuestros jóvenes para que se enfoquen a la investigación, para que el país pueda tener más investigadores a nivel nacional? Sabemos que un país que no avanza con investigadores, como lo decía hace rato de la vacuna, entonces está destinado a ser dependiente de los países que efectivamente tengan investigación. Entonces, esta parte del fomento hacia la investigación debe de partir desde el kinder, de la primaria, secundaria, el bachillerato. ¿Cuál es la labor del docente? Pues impulsar a este tipo de jóvenes curiosos, este tipo de jóvenes que pueden desarrollar su creatividad. Aquí a nivel nacional, por ejemplo, hay un evento que se le llama Expociencias Nacional. Ha sido impulsado, pues desde la UPAEP, por ejemplo, que ellos fueron los que iniciaron con este movimiento científico a través de un organismo que se llama la Red, y hacen una invitación anual para que los chicos de diferentes niveles de educación participen con sus investigaciones. Es un evento en donde se desarrolla esa creatividad de la cual estamos hablando y ayuda a fomentar en los chicos la curiosidad para que se puedan convertir en investigadores. Al preguntar en ciertas escuelas o en diferentes escuelas al respecto de esto, me doy cuenta de que hace falta difusión y que muchos docentes no están capacitados, por así decirlo, o no tienen la visión de poder fomentar
estas cuestiones de investigación en los niños. Y no se trata de una investigación formal, simplemente se trata de cultivar en ellos esa curiosidad de la que mucho estoy hablando para que desarrollen su creatividad. Entonces, dentro de las políticas de las cuales estabas hablando hace un momento de gobierno, considero que se debería de impulsar ese tipo de actividades científicas en los chicos para que se vayan desarrollando. Y ya sabemos, la investigación no solamente es en la parte de las ciencias, sino que también en las sociales, en las humanas. O sea, hay un abanico de posibilidades enorme con el cual se pueden explotar todo este tipo de cosas. A nivel internacional hay un modelo que se le llama el modelo STEAM, que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, las artes, la educación, las matemáticas, que se está impulsando este movimiento para que los chicos puedan entrar a programar, a hacer robots, para que hagan arte, para que les gusten las matemáticas y todo. Es un modelo que se está adoptando, repito, a nivel internacional. Ha surgido por una iniciativa no gubernamental y se ha visto que es una necesidad que en la actualidad se debe de cubrir a nivel internacional. Entonces, todo este contexto, todas estas cosas que estoy hablando, para enfocarme finalmente a la nueva escuela mexicana, la cual está promoviendo a través de un programa que se llama Proyecto Aula Escuela Comunidad, que se llama PAEC, así por sus siglas, en la cual este nuevo modelo educativo lo que trata de implementar es que desde la escuela se puedan crear proyectos que puedan tener impacto en la sociedad. Entonces, si nosotros le sumamos a esto esta cuestión de la curiosidad, de la creatividad y todo, y si los docentes podemos llevar a los niños a identificar problemas que les afectan en su vida cotidiana y a través de la escuela tratar de darles, a través de un proyecto, darles una solución, entonces pudiera funcionar el modelo. Aquí la cuestión es, está el modelo, está la iniciativa gubernamental, están pidiendo que se haga los proyectos escuela-comunidad y la cuestión es qué capacitación estamos teniendo para poder crear esos proyectos y llevar a los chicos a la identificación de esas problemáticas e incidir directamente en la sociedad. En papel está muy bonito. En la práctica se está tratando de llevar lo mejor que se puede. Ya ha habido resultados en lo particular que me han gustado, sin embargo, no es una generalidad. La realidad es que se están cubriendo las cosas en papel, se están cubriendo desde la oficina, desde la escritura, pero yo no veo aún el impacto. Esperemos que más adelante podamos estar viendo los frutos de este nuevo modelo. Se me hace muy interesante, se me hace que tiene una ambición o unos objetivos muy ambiciosos que no se pueden cumplir al corto plazo, pero desarrollándose posteriormente al mediano y a largo plazo pueden tener muchas cuestiones que pueden ser benéficas para la sociedad. Ese es el punto que yo manejo o veo desde mi perspectiva. Bueno, estoy haciendo algunas anotaciones para ayudarme en este diálogo con Alejandro y con Benigno. Voy a compartirlas, la verdad, pues porque esto me ayuda a aclararme a mí y haré algunos comentarios. Empezó Alejandro hablando, entre otras cosas, de los distractores de los estudiantes. Luego Benigno se refirió a los docentes y a las UPN o a la UPN, en términos genéricos, como una institución que ha fallado en algunos aspectos en esto de profesionalización docente. Luego Alejandro se refirió al aprendizaje y también a la construcción de significados, de lo que Benigno dijo, bueno, pues se necesitan docentes que innoven, ¿sí? Que sean innovadores. Y según una investigación de Carlos y más, supongo que en la UNAM, el docente innovador resulta que es con frecuencia un docente que tiene actividad social, que es
tiene esa actividad social puede ir desde participar en manifestaciones hasta realizar trabajos de beneficio social. Y que esto lo hace ya innovador porque cambia en algunas partes su personalidad. Yo agregué a esto que, no, también lo dijo Benigno, hacer investigación. Que el docente que hace investigación puede ser o es un docente innovador. Le hice una pregunta a Alejandro, ¿qué está pasando y a qué de esto está respondiendo la nueva escuela mexicana? Y tratando de hacer una síntesis de lo que dijo Alejandro, está muy bien en el papel, de hecho lo dijo al final, y se están realizando algunos trabajos, pero aislados. Quizá tenga esto, soy optimista respecto del futuro, pero se está dando la capacitación adecuada. Hasta aquí es lo que tengo. Ahora voy a hacer algunos comentarios. Un docente, si es innovador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Algo nuevo. Y lo que hace la mayoría de la gente es seguir tendencias. ¿Por qué? Porque hay que estar con las tendencias. Una vez le pregunté a una persona por qué se estaba poniendo eso. Por decir en la cabeza, pero se lo puede poner en los hombros o en los pies. Y su respuesta fue, porque se está usando. Bueno, no sé, allí lo dejo, ¿no? Entonces, otra cosa es que la gente, mucha gente, no toda, yo diría, lo dejaría en mucha, podríamos decir que cada día busca las tendencias. Probablemente para sentirse acompañada, o no sé, pero busca las tendencias. Para ser innovador, no hay que buscar las tendencias, porque eso ya no es nuevo, ¿no? ¿Y cómo puede ser innovador un docente, siendo decente, desde luego? Pero bueno, pasemos a otra cosa. Hace tiempo leí, estoy hablando de memoria totalmente y a mi edad ya me falla, en alguna parte de un libro, el libro se titula El arco y la lira, de Octavio Paz, decía que estaba uno de los sabios chinos de cierta época preguntándole a otro, si el duque fulano te llamara para que le ayudaras a hacer reformas en todo su territorio, ¿qué le dirías? Y la otra persona le dijo, maestro, yo empezaría haciendo una reforma del lenguaje. Entonces, un docente innovador es un docente que innove su lenguaje. ¿Y cómo puede hacer esto? Leyendo. Acercándose más al teatro, a los museos, a la ciencia. Cuando dije leyendo me fui implícita e indebidamente a la literatura. Pero la literatura en términos léxicos es más amplia que la ciencia. La ciencia puede ser más elaborado cada concepto porque con frecuencia son creados, pero la literatura enriquece el léxico. Entonces, un profesor que pretende hacerse cercano a los estudiantes utilizando su vocabulario, lo dejo como pregunta. ¿Está enriqueciendo la vida de los estudiantes o está empobreciendo la suya? Un docente puede ser innovador siendo congruente, porque de lo más escaso que hay en este mundo es la congruencia. Dice lo que piensa, hace lo que dice, realiza lo que debe, lo que puede, lo que desea, es congruente consigo mismo. ¿Vende sus servicios o vende su conciencia?
Eso sería ser innovador, ¿eh? Porque lo cotidiano es encontrarse con que hay muchas personas que se consideran a sí mismas la única mercancía con la que pueden interactuar en el mercado y se venden. A mí me encantarían muchos maestros innovadores en su léxico y congruencia. Habrá otras cosas, desde luego que las hay en su cultura. ¿Ya viste tal película? Y la película es una chatarra, igualito que las palomitas o los charrones que venden en los cines, o la Coca-Cola. Y el profesor tiene que decir que sí, porque si no, está fuera. Y una pregunta que se me ocurre, ¿y es un orgullo estar dentro? Se puede ser innovador. Investigación. Se puede hacer investigación de la vida que llevo y hasta compartirla con alguien sin ser parte del prestigiado Sistema Nacional de Investigadores. Yo pienso que sí. Simplemente con un diario. El diario ayudaría al docente a tomar conciencia de lo que redacta, no de lo que escribe. Escribir tiene su raíz en hacer una marca. En Mesopotamia la marca se hacía con una cuña, seguramente de un carrizo de por allá. Eso es escribir. Pero redactar es tejer. El docente que escribiera en términos de rasgos, un conjunto de términos de los que tomara conciencia y luego los combinara en ideas y luego conectara las ideas, estaría haciendo tejidos de diferentes niveles y eso le ayudaría a su trabajo del día siguiente. Si después de un mes esto se lo pasa a una persona que estuviera de ayudante por escuela, a revisar el texto, a mejorarlo donde fuera mejorable, yo estoy seguro que se encontrarían cosas maravillosas, como Makarenko, como Vygotsky, experiencias registradas que ayudan a que mejore la conciencia de lo que se hizo y de lo que no se hizo. ¿Y el STEAM? No, pues muy bien. Pero cuando en un grupo de 50 universitarios, en un curso de capacitación, en un taller, se les pregunta, ¿qué libro estás leyendo ahora? O sea, me refiero a las artes. ¿Hasta dónde llega tu nivel de matemáticas? ¿Qué concepto tienes de lo que es la ingeniería? No te pido que seas ingeniero en todo. ¿Qué para ti qué es un ingeniero? ¿Tu manejo de tecnología es de aprietabotones para distraerte o es que sabes algo de la tecnología como sujeto, no como usuario? Un sujeto es diferente a un usuario. De hecho, un perro usa un charco para tomar agua. Un sujeto determina el verbo y determina el objeto donde lo hace. Ciencia. No nos vayamos a los términos súper especializados. Actitud científica. Pensamiento crítico. Allí yo iría un poco más atrás que lo de Alejandro. El asunto es una cultura docente. Termino con lo siguiente. Hace poco estuve en una escuela privada cara, no sé si buena, pero cara, que la verdad parecía una plaza comercial. Hasta la cafetería era de franquicia. Y estuve en una junta. Y en algún momento, después de que hablaron 3 personas, les di esta opinión. Les dije, me parece que
los problemas que han expresado aquí madres y padres de familia han sido puntuales y las respuestas de ustedes han sido puntuales y siempre la misma. Vamos a ver eso. Hay que ver la profesora fulana, el profesor sutano. Sin embargo, lo que percibo es una cultura de la educación muy débil en esta institución. No he escuchado nada que me parezca de ninguno de ustedes tres. Seguramente se me pasó, pero díganmelo. Nada que hiciera ver cómo llevan a la práctica el cultivo de sus valores. Y que estos accidentes de maestros o maestras no son parte de esa cultura. Resolver puntitos no va a llevar a nada. Ojalá y me equivoque yo. Después tuve que ir a una junta en esa escuela y no hubo preguntas. No dejaron que se hicieran preguntas. Esta es la forma de responder de una institución, ¿no? ¿Qué van a hacer los docentes allí? No pueden hacer lo contrario porque los corren. Y la mayoría está en eso no por necesidad profunda de su humanidad, sino por necesidad digestiva. Y bueno, me pasé. Me pasé de todo, pero ustedes disculpen. Benigno. Pues ya haciendo un cierre aquí, un comentario de cierre así tipo propositivo, diríamos, sería, en mi opinión, que es importante fomentar la cultura del docente innovador, ya que en el concepto que entendemos, esta persona es un agente de cambio comprometido, combativo, con responsabilidad social, propositivo, y en consecuencia esto va a rebotar a la práctica docente, al aula, a la vida cotidiana. Entonces me parece que esa es la propuesta. Ahora, personalmente, yo voy a hacer mis mejores esfuerzos, porque a pesar de que yo creo que la UPN tiene algunas de sus áreas como proyecto fallido, pues yo también estoy ahí y como en consecuencia hay una tarea importante para estas instituciones, porque precisamente la institución debe generar los espacios para que se cumplan las funciones sustantivas que debe tener una universidad. Obviamente mi comentario va focalizado a la educación superior, pues a los docentes de educación superior. Pero bueno, pues esta sería mi propuesta y con yo sería cierre de comentario en esta importante y bonita charla con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Benigno. Antes que Alejandro cierre ya esto, gracias por rescatar los tintes pesimistas de mi intervención. Con tu palabra voy a ser propositivo, no como Javier. Gracias, Benigno. Alejandro, por favor. No, pues muy agradecido por esta tarde de reflexión. Me parece importante seguir cultivando en los chicos la curiosidad, y ya que por ahí estás trabajando con gente que se está dedicando a la docencia, que está en la UPN y todo, no sé qué tan posible sea esa situación, pero igual sembrarles la idea a ellos de qué pasaría si rompemos un poco con los esquemas gubernamentales que nos están dando. ¿Qué pasaría si en pro de ese docente innovador nos atrevemos a cultivar los significados en los chicos, la reflexión, seguir impulsando la imaginación para que ellos puedan desarrollar su creatividad? Creo que uno de los grandes cambios que podemos hacer en la sociedad es a través de gente que pueda pensar más allá de las tendencias que tenemos en la actualidad. Y es ahí donde la labor del docente tiene una particular importancia. Efectivamente, ya lo dijeron, el docente es un agente de cambio. Pero tenemos que estar conscientes de ese poder que, si lo ejercemos correctamente, podemos coadyuvar a generar el cambio que México requiere. Pues muchas gracias a ustedes, me despido, esa es mi aportación. Voy a decir algo más porque estoy contento. Primero, porque Benigno compuso lo que descompuse. Y segundo, porque Alejandro, a quien le escuché varias veces la palabra aprendizaje, hoy ya no la dijo. Dijo construir conocimiento.
me voy por una de ellas, obviamente por construir conocimiento. El término de aprendizaje en general presupone obtener lo que ya existe. Construir significado, en términos generales, presupone crear lo que no existe, sobre todo para mí. Así que yo, Alejandro, te agradezco mucho, también a Benigno, agradezco mucho esto y quiero recalcarlo. ¿Qué pasaría si dejáramos de utilizar la palabra aprender y pusiéramos esta frase que conlleva un proceso muy diferente: construir significados, construir conocimiento? Y otra, en lugar de ser alumno, que en uno de sus significados históricos es sin luz, a es sin y lumno viene de lumen, entonces es sin luz. No, mejor sustituirlo por la palabra estudiante. Y entonces se puede ser estudiante hasta mi edad. Y no tengo matrícula en ninguna escuela, pero sigo siendo estudiante. Muchas gracias, Benigno. Gracias, Alejandro. Gracias a los que le dediquen un rato a esto.